Vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Jaime Gutiérrez, es vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Bienvenido. Bien hallado. Jaime Gutiérrez, vamos a hablar de un tema, bueno, el suicidio. Habéis elegido un tema que está en la actualidad, en los datos que vosotros barajáis, en la sociedad en la que vivimos hoy en día. El tema del suicidio, una de las cuestiones que tiene precisamente es que hay un tabú alrededor suyo. Entonces, es verdad, no se habla. No se habla. Hay una especie de pacto no firmado en ningún sitio donde los medios de comunicación procuran no publicitar noticias nombrándolas sobre el suicidio, y desde el Colegio de Psicología entendemos que esto en parte es perjudicial. Los estudios demuestran o sea, lo hacemos con la mejor intención, pero no ayudamos a mejorar. Ayuda a que se fomenten los mitos, no ayuda a resolver el problema. Las investigaciones demuestran que cuando se habla sobre el suicidio no se suicida más gente, que es uno de esos mitos precisamente. ¿El efecto llamada? El efecto llamada. Lo que sí que suele ocurrir es que en ocasiones se imiten los medios por los cuales las personas que llegan a cometer estos actos imitan medios que han podido salir en medios de comunicación, pero no aumenta el número de personas o las tasas ni en ciudades, ni en regiones, ni en países si se habla del tema. Entonces nosotros entendemos que hay que hablar del tema para intentar prevenirlo. ¿Y se puede prevenir? Se puede prevenir. Sería una pregunta para arrancar. Se puede prevenir y de hecho es uno de nuestros objetivos, ¿no? El objetivo del Colegio de Psicología es dotar a todos nuestros compañeros de estrategias para poder afrontar la prevención del suicidio, pero además también una de las cosas que reclamamos en las instituciones es que, por ejemplo, se apruebe ya definitivamente el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que está a expensas de una reforma del Sistema Nacional de Salud en cuanto a salud mental. Entonces nosotros no solo es que atendamos a los usuarios, sino que también desde el colegio lo que intentamos con las instituciones es que este tema se afronte y se afronte de cara. Es el efecto último, terrible, de una situación anímica de enfermedad, entiendo, mental. Ese es otro mito. El suponer que las personas que llegan a suicidarse tienen una enfermedad mental es otro mito también muy común y sin embargo no es del todo cierto. Lo que sí que es una situación en la que las personas, que tenemos que tener en cuenta que las personas no quieren morir, en realidad lo que quieren es dejar de sufrir, no encuentran solución a sus problemas. ¿De acuerdo? Pero para eso no es necesario que detrás haya un trastorno. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. ¿Y qué es lo que hay para que alguien quiera dejar de existir, de vivir? Si no es enfermedad en sentido estricto, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que padecen? Un sentimiento de desesperanza, de considerar que lo que ellos padecen no tiene solución. Dejan de valorar que los seres humanos estamos resolviendo problemas constantemente a lo largo de nuestra vida. Eso es una gran verdad, no desaparecen nunca. Efectivamente, y estamos constantemente en esa dinámica. Bueno, pues estas personas entran en una dinámica de pensamiento en las que consideran que los problemas que tienen en ese momento no tienen solución. Entonces, lo que nosotros tratamos es que no solo encuentren la solución al problema, sino que además aprendan estrategias para, si en el futuro vuelven a tener ideaciones suicidas, puedan prevenir esos actos. ¿Hay algo... ¿falta alguna sustancia en el cerebro de las personas que optan por ese camino? Que no digo que sea sencillo, por supuesto, pero para ellos sí que es la mejor opción. Si nosotros analizáramos a través de una autopsia los cerebros de esas personas, serían totalmente normales. Si buscásemos ciertas sustancias que se generan en el cerebro cuando estés feliz, efectivamente esas faltarían, ¿vale? Estaríamos hablando de sustancias como la dopamina, claro. Efectivamente. Pero, o sea, ¿lo tienen en cantidades inferiores o carecen de ello? Efectivamente, pero no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, o sea, si la falta de dopamina provoca este tipo de ideas o este tipo de ideas provoca que se deje de liberar sustancias como la dopamina. A eso no se ha llegado todavía, a discernir esa cuestión, ¿no? Creo que no va a ser fácil llegar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar precisamente que se liberen esas endorfinas en nuestro cerebro a través de la conducta de los usuarios. Porque se puede. De la conducta y de la toma de sustancias que puedan Pues en ocasiones es necesario. O sea, en ocasiones es una intervención psicológica por un lado y luego una intervención farmacéutica por el otro. No tenemos que olvidar que la intervención psiquiátrica también cumple una función. Lo que ocurre es que no dejamos, en este momento yo represento una ciencia que se ocupa del comportamiento del ser humano y esto es una conducta del ser humano como tal. O sea,
quedaría coja solo la intervención farmacológica. Lo ideal sería una intervención incluso conjunta en algunos casos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la persona con la que hablamos habitualmente, el compañero de trabajo, el familiar, está en una tesitura encaminada hacia, no digo que acabe haciéndolo, pero que sí que es factible que pueda acabar determinando suicidarse? Pues mira, se observan cambios en la conducta, cambios en la personalidad. La persona deja de ser tan bromista, deja de hacer cosas que antes hacía, renuncia a las cosas que antes le ponían bien, como los hobbies o las aficiones, y luego le podemos ver más distanciado, más recluido en sí mismo. Hay una cuestión, hay veces que lo que nos cuesta es hablar de nuestras emociones. Hay muchas personas que carecen de esa estrategia, de poder comunicar cómo son sus sentimientos o sus emociones. Entonces, el poderlo percibir desde fuera, en ocasiones es decir, que hay no es fácil. personas que son menos proclives a acabar suicidándose porque exteriorizan más sus emociones y lo que están viviendo. Esa sería una de las bases que en los análisis científicos determina que hay 4 veces más fallecimientos de hombres que de mujeres. Las mujeres porque los hombres se callan más. Los hombres se callan más. Vosotras, en general, tenéis mucha mayor facilidad para expresar las emociones. Sin embargo, los hombres, un hombre que expresa sus emociones a veces es incluso mal visto. Entonces, eso influye mucho, el poder expresar, el poder decir a alguien, lo estoy pasando mal, estoy triste, ¿vale? Entonces, estas personas suelen avisar. Hay otro mito que es muy común, decir que el que se quiere suicidar no lo dice. Pues hay veces eso también se comenta muchas veces. Se dice mucho. Pues normalmente avisan, o sea, pero lo hacemos disfrazados, o sea, lo hacemos en una cena de Navidad diciendo, uy, pues ahora cuando pase por el río me tiro. Es una broma y todo el mundo a lo mejor se piensa que es un chascarrillo. Sin embargo, ahí se nos tiene que encender una lucecita roja. Eso es un preaviso. La persona está pensando sobre el suicidio y además está pensando en cómo cometerlo, o cómo suicidarse, y eso nos tiene que poner en alerta, a cualquiera. A esa persona hay que acercarse y decirle, ¿necesitas ayuda? ¿En algo te puedo ayudar? Que sepas que voy a estar contigo. Si lo necesitas, ese sería el mensaje. ¿Y cuál es la mejor ayuda, por ejemplo, que puede prestar un psicólogo? Pues los psicólogos en Castilla y León tenemos todos, eso independientemente de que seamos sanitarios o no, un protocolo de actuación. Todos tenemos un protocolo en el que la persona se compromete a solicitar ayuda. Ya no solo profesional, sino ayuda a familiares, amigos que puedan estar con ellos. Además, a identificar sus propias ideas suicidas, porque hay veces que estas ideas son intrusivas, se nos meten en la cabeza, no somos capaces de saber que en realidad estamos pensando sobre eso. Entonces, es por un lado identificar la ideación suicida, por otro lado pedir ayuda, observar recursos y a partir de ahí fabricar una alternativa a ese problema sin solución. Efectivamente, todos los problemas tienen solución menos uno. Claro, que es la muerte. Que es la muerte. Bueno, pues vamos a ver si nuestro invitado se sorprende con las respuestas de ustedes, ciudadanos de esta comunidad. Por problemas de cabeza o problemas personales, de familia, porque la gente no es fácil que se suicide, es muy difícil, hay que tener mucho valor. Generalmente creo que se debe a una pérdida de valores, pero bueno, supongo que puede haber otras muchas causas. De dineros y cosas de esas, porque mira, un hermano mío se me mató ahí en esa vila católica porque estaba con esto de no tenía dinero para meterse, que se fumaba droga y cosas de esas. Al malestar de los sueldos, del trabajo. Se pueden suicidar por la ventana porque le dé la locada, porque esté amargado la persona. Puede tener depresiones. Tiene que pasarlo muy mal ese hombre cuando llega a esa situación. Entonces lo principal yo creo que es más que nada problemas a veces personales, que se generan, van sumándose y llega un momento en que ya no tiene salida, no ve salida por ninguna parte, crea tal depresión en la persona y al final termina suicidándose, quitando la vida y acabando él mismo con los problemas. La gente hoy día creo que ya no tiene mucho a qué agarrarse y entonces, bueno, cuando surgen determinadas dificultades, pues estás un poco perdido porque también la gente vive o vivimos muy solos. A veces que, no sé, la gente no tiene en quién confiar o no tiene familia, no tiene trabajo, tampoco nadie que le eche una mano y a veces es eso, no sabes dónde recurrir, con lo cual es la única salida, a lo mejor como la más fácil, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Yo, por la experiencia que tengo y de lo que conozco, posiblemente decidir suicidarse tampoco sea tan fácil. Hay mucha gente insatisfecha porque
quieren, no sé, tienen una autoestima a lo mejor un poco baja y pretenden objetivos muy altos, y luego pues al final todo esto conlleva pues a no estar a gusto consigo mismo, y entonces pues lleva a lo que lleva. Lleva a lo que lleva. Yo he apuntado algunas cuestiones, Jaime. La solución más fácil, aunque tampoco es nada fácil, tiene que ser nada fácil. El suicidio nos referimos, problemas de cabeza, no ven salida por ninguna parte, están solos. De alguna manera las personas de la calle intuitivamente saben qué puede provocar que una persona comience con ideaciones suicidas. Todos los comentarios que han hecho, todos tienen su sentido. ¿Cuáles son esas cuestiones que se repiten en la mayoría de las ocasiones en el proceder, en la actitud, en el pensamiento de un suicida? Pues mira, la primera es pensar que sus problemas no tienen solución. Había una persona que decía, uy, pues pueden ser muchos problemas. Efectivamente suele ser una acumulación de problemas. El que la persona piense que no es capaz de solucionarlos todos y además no saber organizarlos y comenzar por los más sencillos para ir luego abordando los que son más complejos, el tener dificultades también para solicitar ayuda, pedir ayuda tanto a profesionales como a amigos o familiares que le puedan apoyar, que puedan estar con él en ese momento, porque en este sentido, otro de los factores que ha dicho es sentirse solo. A lo mejor una persona está rodeada de personas... ¿La mayoría de los que acaban suicidándose se han sentido solos? Se han sentido solos en muchas ocasiones. O sienten que las personas que les rodean no les pueden ayudar o no les van a comprender. Entonces eso es un sentimiento de soledad que les deja aislados frente a la solución. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, hay muchos factores que influyen. No solo influye un factor, solo el factor económico o solo el factor de la autoestima. Pero si acumulamos, entonces aumentamos el peligro o el riesgo de cometer un acto suicida. O sea que se puede confiar, se debe de confiar no solo en los amigos o en la familia, que por supuesto, ojalá todos tengan a disposición esa compañía, esa buena compañía, ese cariño, pero en los profesionales, en este caso los psicólogos, Jaime, que indicáis, según ese protocolo del que nos hablabas, el camino para que tan solo se quede en esa idea y se vaya diluyendo. Efectivamente, además no solo es indicar el camino, sino que hay una especie de contrato vital que... De acompañamiento. De acompañamiento, y que la propia persona firma, que se compromete a solicitar esa ayuda. Fallando todo, la última instrucción es incluso avisar a los servicios de emergencia o acudir a los servicios de urgencias de un hospital o un centro de salud. ¿Por qué no? O sea, dentro de los servicios sanitarios sí que hay también protocolos para poder ayudar a esas personas que ya en el último momento solo piensan que la única solución es el suicidio. Ay, vamos con una pregunta, con una primera pregunta, Jaime Rodríguez. ¿Cómo podemos evitar caer en el suicidio? Bueno, pues esta mujer plantea la cuestión de la que llevamos hablando un buen rato, pero si se pudiera resumir, aprovechar esta pregunta... Es acompañar. Si tenemos que resumir en una sola palabra, es acompañar a esa persona, es no dejarle solo. Hay personas que además sus conductas nos... Sí, pero eso es muy complicado, Jaime. Pues hay que buscar una red. O sea, no solo una persona que se pueda encargar de acompañar a quien está pensando en el suicidio, sino buscar una red de apoyo, pedir más ayuda a la vez. ¿Sabes? O sea, si tú te das cuenta que alguien puede estar teniendo ideaciones suicidas, tú te pones en contacto con los conocidos de esa persona y entre todos fabricar esa red de apoyo. Al final de estas situaciones se sale, pero uno se tiene que sentir apoyado. ¿Y cuánto suele durar un tratamiento? Pues depende de cada caso. Hay personas que se muestran más resistentes a los tratamientos y otras personas que enseguida empiezan a ver la luz, porque lo primero que hay que hacer es organizar esos problemas que tienen, comenzar por los más sencillos, así va aumentando también la autoestima y la capacidad que ellos ven de resolución de problemas, y a partir de ahí... Se van animando y ganan en autoestima. Efectivamente. También, ¿no? Y luego se trabaja no solo con el paciente, en muchas ocasiones se trabaja también con las parejas o las familias y el entorno. Vamos a otra cuestión. ¿Qué secuelas deja un suicidio en el entorno familiar, entre amigos? Muy interesante, esa pregunta. Pues son terribles, porque detrás de una conducta suicida, la familia, el entorno más cercano se siente culpable. La culpabilidad es un pensamiento que censura nuestra conducta y que además no nos ayuda tampoco a resolver los problemas. Por otro lado, hay otro de los mitos, que es que el suicidio se hereda o
no es tanto que se herede, pero sí que es verdad que si una persona que es un referente para nosotros, un familiar muy cercano, termina tomando el suicidio como una especie de solución, en realidad está enseñando a los que van detrás que el suicidio es una solución para los problemas graves. Entonces, el estigma que se produce también en las personas que han tenido un familiar que ha cometido un suicidio, cómo comunicarlo al resto de la sociedad, esa vergüenza que se da, efectivamente, este hombre ha tocado un punto que es muy interesante. Es muy, muy interesante. ¿Y deja secuelas a posteriori, tiempo después, o una vez solucionado? ¿Sí? Sí, Siempre está, es una espada que está sobre nuestras cabezas. Es un duelo muy difícil de resolver. Antes veíamos a una mujer que hablaba de su propia experiencia personal con un hermano. Es un duelo muy difícil de resolver, porque piensas que siempre podías haber hecho algo, sin embargo no has tenido opción. Alguien no te ha comunicado qué estaba sintiendo y al no tener esa opción de poderles ayudar, te quedas con el sentimiento de culpa. ¿Qué podía haber hecho yo? Bueno, pues fíjate, Jaime, unos padres, un entorno familiar, en el caso de un adolescente, de un niño, porque en casos todos tenemos en el recuerdo de casos que por bullying, acoso escolar han tomado esa durísima decisión de suicidarse, ¿no? ¿Cómo se puede superar? Ya no solo la pérdida del hijo, sino que además se haya suicidado, la impotencia que tienen que sentir. A esas familias hay que ayudarles a sobrevivir a ese duelo. Superar un fallecimiento tan traumático, que no tenemos que olvidar que es estadísticamente la forma de fallecer no natural que más se produce en nuestra sociedad, casi 4.000 casos al año, cada día son 10 casos. ¿Cada día son 10 casos en España? En España, estamos hablando en España. Estamos hablando que doblamos las cifras de accidentes de tráfico con la conducta suicida. Fíjate, y has comenzado hablando de esa no hablar, no existir, una especie de tabú de hablar. Es cierto, yo llevo muchos años comunicando y poquísimas, yo creo que puede ser la segunda vez que hablo de suicidio. Es un pacto callado del que no queremos, pero hablamos de otros muchos y tremendos, ¿no? Y de violencia y de... En el caso del suicidio no se habla. No se habla. Y eso es... Y hay más víctimas que en accidentes de tráfico. Hay más víctimas que hay el doble, aproximadamente el doble que en accidentes de tráfico. Y sin embargo da la sensación de que no pasa nada, de que nada se mueve, de que no hay... igual que para otro tipo de campañas de prevención de los accidentes de tráfico, no hay campañas de prevención del suicidio. Y sin embargo sería muy importante que empezáramos a coger ya este problema y afrontarlo de frente. El toro por los cuernos y habláramos. Efectivamente. Y lo normalizáramos, porque está en nuestra sociedad. Es y que sería está. más fácil para la persona que tiene esa ideación, esas ideas suicidas, sería más fácil poderlo comunicar, porque lo vería como más normal. Y hablabas de cifras de verdad impresionantes, pero en nuestro país con respecto al resto de Europa... Es similar. En los países nórdicos... Lo digo por el sol, que a lo mejor también influye. Todo influye, ¿no? Pero las tasas son similares al resto de Europa comparándonos con los países más cercanos. Sin embargo, nos vamos a otros países con los que muchas veces nos queremos identificar. Por ejemplo, los países del norte. Pues ahí la tasa de suicidio es más alta. Es más alta. Luego sí influye. Claro, el clima y la luz solar. Cuidado porque aquí en el sur también, que tienen todavía más luz que nosotros y el clima es más agradable. ¿Y se incrementan las cifras con respecto al norte, por ejemplo, sí? Son similares. O sea, en cuanto a comunidades autónomas no hay una gran diferencia en cuanto a las cifras. O sea, las diferencias no son significativas. No, lo digo porque estamos hablando de algo muy serio y no quiero frivolizar, pero el sol tiene que tener su importancia. No sé en qué medida, Jaime, pero cuando tenemos días aciagos, tristes, con niebla, grises, a todos el ánimo como que se nos cae un poco. No hablamos de lo que hoy hablamos, pero influye. A veces se nos olvida que somos animales, que somos mamíferos. Y efectivamente influyen los ciclos de los días, las horas de luz y las horas de sol sobre el estado de ánimo, e influye también el clima, por supuestísimo, más de lo que pensamos en muchas ocasiones. Bueno, pues gracias, Jaime, ha sido un placer. Jaime Gutiérrez, que es vocal del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Ha sido un tema valiente, pero sin duda y según lo que aportas, oportuno y necesario. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias.